Profe, Dime, Matías, una pregunta con respecto a dime, la prueba 3. ¿qué? ¿La modalidad de la prueba es similar a la de la pasada? Claro, Como las cuatro preguntas, ¿sí? no sé exactamente cuántas preguntas, pero sí va a ser parecida. Puede ser que sean menos por un motivo de tiempo. Ya, perfecto. A mí no me gusta, ¿eh? Yo soy partidario de muchos ejercicios y el motivo es porque cuantos menos ejercicios tienes, más te la juegas. Sí. Pero entiendo que la prueba es el 21 a la noche y el 28 tiene que estar todo. Ujú, Y hay navidades por el medio sí. y un fin de semana. Entonces, es probable que opte por ayudar un poco a los ayudantes, a las ayudantes, y lo haga en 3 ejercicios para que lo puedan corregir entre martes, miércoles y jueves. Y entonces que se vayan de Navidades tranquilamente, porque creo que se lo merecen, igual que vosotros, ¿eh? Por eso voy a intentar, dentro de lo factible, eh, o sea, tampoco quiero fastidiaros a vosotros, porque si hicieran muy pocas preguntas, os estaría fastidiando a vosotros también. Entonces, a lo mejor hago 6 preguntas cortas, Ya, que perfecto. sean muy rápidas de corregir, pero 6 preguntas cortas significan que yo tengo que hacer más ejercicios. Entonces, aún no lo tengo decidido. Lo tendré decidido, espero, durante la semana, Ya, perfecto. Gracias, profe. pero no te puedo decir, Matías, lo siento. Ya. Gracias, profe. De nada. Lo que sí te puedo decir es que no va a cambiar el formato de ejercicios en los cuales no consiste en sustituir valores en una fórmula y ejercicios en los cuales no sirva de nada traer cosas, o sea, no sirve de nada traer cosas preparadas que haya hecho una tercera persona, que sean ejercicios en los que se valore lo que realmente tú eres capaz de entender y comprender de la materia. Eso no va a cambiar. Y eso trae problemas porque las tasas de reprobación están siendo, a mí me están asustando, ¿eh? Pero es lo que hay. Dejadme que cierre la ventana. Es sorprendente. Ha llegado el verano en nada, ¿eh? Ha sido alucinante. Toda Sí. una sorpresa. Creo que lo hemos agradecido todos, ¿eh? Porque no hay nada peor que encima estar encerrado en casa eh, con frío. Pero bueno, como me he puesto camiseta por primera vez en siglos, o camisa de manga corta, pues he decidido cerrar la ventana porque si no me voy a helar. Eh, hay un chiste, en España normalmente las camisas de manga corta se considera que es una cosa que llevan los camareros, los garzones de bar. Así que es sorprendente. Aquí es una cosa bastante más común. Lo entiendo porque hace un calor diferente al calor que hace allá. Bueno, anyway, voy a empezar porque ya estamos de nuevo en horario. Si os fijáis, antes de pasar a aleatorios he decidido poneros una lámina que es básicamente lo que yo os he explicado, pero ya con todo el trabajo desarrollado. La función de costos, la restricción y ahora la fórmula para resolverla. ¿Sí? Obviamente aquí queda todo más bonito porque ya os estoy poniendo la fórmula, pero la teoría es la misma. Es toda la teoría que yo he explicado antes. No os confiéis en que la fórmula sea siempre esa. No os confiéis. Aseguraros que realmente las condiciones son las correctas. Y eso incluye verificar que esto es el funcionamiento correcto de inventarios. Y lo segundo que también os recomiendo que verifiquéis es esta parte de aquí, que la pongáis en años, porque esta parte de aquí está en años. Y esta parte de aquí también está en años. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues vamos al siguiente problema y vamos al problema de inventarios aleatorios. Y antes de entrar en materia textual, tengo que comentar un par de cosas sobre inventarios aleatorios. La mayor diferencia entre los stocks deterministas, los inventarios deterministas
y los inventarios aleatorios es el hecho que no se tiene certeza del valor de demanda. ¿Sí? Generalmente, al menos a lo largo de este curso, digo, si alguno de vosotros tomara un curso solo de inventarios o tomara un libro solo de inventarios, vería que hay más teoría y más complejidades, pero para lo que nosotros utilizamos, el hecho de que la demanda no tengamos certeza absoluta de ella, modificará ciertas características del problema. ¿Sí? Básicamente dos. La primera es que no vamos a cumplir el 100% de veces con la demanda. Podemos quedarnos sin. O sea, es irrelevante la cantidad de inventario que tengas. Puede ser que te quedes sin. Y os lo aseguro yo, que yo tengo inventarios ridículos de algunos productos, porque compro en volúmenes. Y a pesar de ello, cuando llegó la crisis, digo, lo del COVID, me quedé sin, porque no había manera de comprarlo, no había manera de ir a comprar algunas cosas. Y la segunda cosa que es relevante es que la aleatoriedad en el inventario, digo, la aleatoriedad en la demanda o en el plazo de entrega o en cualquier otra característica del problema va a hacer que se creen o que aparezcan inventarios de seguridad. ¿De acuerdo? El hecho de que tú tengas incerteza de lo que suceda en un futuro hace que decidas cubrirte las espaldas a posibles variaciones o variantes del suceso, almacenando producto por si acaso. Y ese almacenando producto por si acaso es un stock de seguridad. ¿De acuerdo? Si os acordáis de los ejemplos que habíamos hecho con anterioridad, tú no tenías stock de seguridad y siempre cuando te quedabas justo en cero era cuando pedías. ¿Por qué? Pues porque como no había ningún tipo de aleatoriedad, podías predecir que te ibas a quedar a cero. Y no tenía sentido pedir con anterioridad porque eso creaba unos inventarios que no aportaban valor. Por tanto, tú te organizabas todo para quedarte sin justo en el momento en que te iba a llegar el producto. ¿Sí? Y eso se puede hacer en un mundo perfecto. Pero cuando hay aleatoriedad, lo que hace la gente normalmente es reservarse cosas por si acaso. Tiene un colchoncito, un stock. ¿Vale? Y eso es básicamente cómo va a variar el problema. Los dos aspectos principales de variación. Hay una tercera cosa, que es la que alguno de vosotros va a contar o le va a molestar más, que es que el hecho de no tener certeza en la demanda no significa que no tengamos información sobre la demanda. Significa que no tenemos certeza. Y eso implica que la demanda la vamos a representar a través de una distribución estadística. Y aquí empiezan los males mayores del mundo mundial por el tema de los problemas que se puede tener con la estadística. ¿Sí? Yo voy a intentar no explicar nada dando por supuesto conocimientos de estadística previos. Por tanto, en el momento en el cual yo introduzco un concepto estadístico, me voy a asegurar que al menos lo refrescáis conmigo. ¿Sí? Pero eso no implica que son conocimientos estadísticos y se supone que ya los tenéis, porque habéis hecho al menos un curso de estadística, al menos uno.
Pero de nuevo, yo voy a intentar en cualquier planteamiento o en cualquier medida volver a hacer hincapié y volver a hablar y refrescar esos puntos por si alguien no se acuerda. ¿Sí? Muy bien. A nivel matemático, lo que sucede son dos cosas. La primera es que vamos a tener dos variables o varias variables que se optimizan a la vez. ¿Sí? La primera variable que se optimiza es la de antes, el tamaño del lote, cuánto compro. Eso no cambia. Cada vez que voy a comprar, cuánto compro. La segunda variable, que ahora sí que cambia, es el punto de pedido. Que antes recordáis que era igual a la demanda en el plazo de entrega. Si os acordáis de cuando hacíamos el inventario, decíamos, bueno, pues si la demanda es 100 y tardan 2 semanas en llegarnos, pues el punto de pedido es 200. Ahora, el punto de pedido va a ser la demanda en el plazo de entrega y el stock de seguridad. ¿De acuerdo? Y el stock de seguridad es una variable. Y es una variable optimizable. Básicamente lo que nos dice el stock de seguridad es cuánto extra quiero tener para no quedarme sin inventario. Y eso es controlable. Si vosotros no queréis quedaros nunca sin inventario, pues vais a tener que tener un stock de seguridad muy alto. Y cuando digo nunca es casi nunca y cuando digo alto es muy alto. Si a vosotros os importa poco que venga el cliente y no poderle servir y decirle que venga dentro de un día, entonces vais a tener un stock de seguridad bajo. ¿Sí? Eso es lo primero que cambia. Lo segundo que cambia a nivel matemático, el segundo cambio es los costes que intervienen en el problema. ¿De acuerdo? Y si os acordáis, antiguamente teníamos, en el problema determinista teníamos tres costes. Teníamos un coste A, que era comprar producto. Un coste B, que era el coste asociado a ir a comprar. Y un coste C, que era el coste de inventario. ¿Sí? Ahora voy a tener un cuarto coste, que es el coste de no poder servir a mi cliente. O sea, que llegue el cliente, venga por producto y yo le diga, no tengo. Entonces, ¿qué es este coste? Este coste no es un coste que yo le tengo que dar dinero al cliente, no es un coste contable. Este coste es una venta perdida, el ingreso perdido, una pérdida de voluntad. Es mi evaluación económica del hecho de que mi calidad de servicio es inferior a la que un cliente podría esperar. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que antes teníamos dos fuerzas. Teníamos una fuerza que era nuestra consciencia diciendo que compráramos mucho cada vez para tener que ir pocas veces a comprar, la cual creaba muchos inventarios.
y otra fuerza que decía que yo lo que tenía que comprar era poquito para tener poco inventario y tener pocos costes de inventario, porque tenía pocas cosas en el almacén que se me pudieran caducar, robar, etc, etc, etc. Ahora tengo una tercera fuerza, que es los inventarios, digo, estos costes extras de no poder servir, que lo que me está diciendo es, ten mucho inventario y compra mucho cada vez, porque si yo tengo mucho producto, entonces caeré pocas veces en pérdidas. ¿Sí? Por tanto, esta variable D básicamente lo que me está diciendo es intenta tener stocks de seguridad muy altos. Pero esta de aquí me dice no tengas stock de seguridad muy alto porque me está costando dinero. ¿Sí? Por tanto, fijaros que ya no solamente son A contra B, ahora es A contra B contra C. Y eso hace que el problema sea muchísimo más complejo. Más el azar. Por si quedaba algo encima, aleatoriedad. ¿Dudas? ¿No? Bueno, como el problema es bastante complejo, aquí lo tenéis explicado de otra manera. Vamos a empezar con un modelo muy simple, que es el modelo de repartidor de periódicos. Y este modelo es un modelo tan simple que en el caso determinista no tiene sentido. O sea, en el caso determinista la solución óptima es trivial. Por eso no lo explicamos en el caso determinista. Pero en el caso aleatorio pasa lo siguiente. El vendedor de periódicos. El vendedor de periódicos es un tipo que por la mañana compra periódicos. A un precio X. ¿Sí? Y a lo largo de todo el día él vende periódicos. A un precio Y, donde Y es superior a X. ¿De acuerdo? Si no tiene producto, un periódico, cuando viene el cliente, pierde la venta. Por tanto, podemos entender que deja de ingresar Y menos X. Eso es lo que pierde. ¿De acuerdo? Fijaros que el tipo, en el caso del periódico, y por eso se llama el vendedor de periódicos, porque es el caso extremo, nadie se va a esperar, porque lo que quieres es el periódico de hoy. Si me das el periódico de mañana, ideal, pero el periódico de mañana no ha salido todavía. Y si me das el periódico de ayer, no me sirve de nada, porque yo quiero las noticias de hoy. ¿Vale? Al acabar el día, pues los periódicos pierden valor. Los periódicos solamente valen su papel. O sea, valen Z. Los vendes a precio Z. Donde claramente X es mayor que Z. Así que pierdes X menos Z. ¿Vale? Entonces, fijaros que es un modelo en el cual solamente compras una vez, compras cada día. El periódico de lo que vale ese día, no vale para ningún otro día. Y tienes dos posibilidades o dos trade-offs que tienes que compensar. Tienes un trade-off que es que te compras periódicos de más, te pasas comprando periódicos y como te pasas comprando periódicos, pues al final no los vendes y los tienes que saldar a precio de papel. O tienes la otra técnica, que es que has comprado de menos, has comprado muy pocos periódicos y resulta que se venden todos los periódicos y viene gente a pedirte el periódico, no se lo puedes vender y esa gente se va a ir a otro sitio a comprar el periódico. ¿Sí? Y pierdes dinero por los periódicos. El caso del periódico es algo que a vosotros, la mayoría de vosotros, no os puede interesar
pero os voy a poner dos casos en los que eso se traslada a otros marcos. El primero es el caso del marco de la moda. En la moda, la mayoría de empresas hacen temporadas únicas. Entonces, si tú vas a comprar a H&M o semejantes, lo que compran lo compran en una / como mucho 2 remesas de producto. El producto que tú compras lo vendes a un precio muy superior a lo que vale, porque el textil tiene unos márgenes de beneficio bastante grandes y te da mucho dinero. Y eso hace que tú decidas que quieres tener mucho inventario. El problema que tienes es que si te pasas de inventario, resulta que ese producto que tú has traído no se vende por cualquier motivo, porque no es el color de la temporada, porque no le gusta a la gente, lo que sea. Ese material, al final de temporada, lo saldas en una rebaja y lo vendes a un precio reducido. Lo vendes a un precio menor de lo que lo has comprado. En realidad no lo vendes a un precio menor de lo que lo has comprado, pero teniendo en cuenta todos los costos involucrados en el producto, pierdes dinero. No ganas el dinero que tocaría. ¿Sí? Entonces, tu decisión tiene que ser cuánto compras. Cuánto compras teniendo en cuenta ese producto, esos sobrecostos asociados a comprar de más y esas pérdidas de ingresos asociadas a comprar de menos. Y fijaros que si tú supieras que vas a vender X unidades, conoces exactamente la demanda que tienes, este problema no tiene sentido. O sea, si tú sabes que vas a vender 50, pues compras 50. El problema solo tiene sentido en el hipotético caso de que tú no sepas exactamente cuántas unidades vas a vender. Y en tal caso, te encuentras ante el problema de decidir el número exacto de unidades que tú deseas comprar. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a poner otro segundo ejemplo, y este otro segundo ejemplo va a un tema recursivo en las clases, que no son cervezas, que es consolas de videojuegos. Entonces, yo aquí tengo dos modelos de consolas mini, ¿vale? Son unas consolas que hizo Sony y Nintendo para coleccionistas, / regalos de gente que no hay nada que regalarle porque ya se lo compran todos ellos. Y salieron por Navidades. Una creo que salió en 2016 y la otra creo que fue en el 2018, una cosa así. Las dos salieron por el mismo precio, salieron por $99. ¿Sí? Esta fue la primera que salió y fue un éxito de ventas brutal. Desapareció del mercado. O sea, yo tuve suerte de comprarla, bueno, pero si hubiéramos comprado, si alguien hubiera tenido más, las hubiera vendido. Se acabaron todas. Por tanto, fijaros que en este caso es como el caso de la persona que tiene el periódico, llega a Navidades, alguien quiere hacer un regalo a su pareja o a alguien y quiere comprar una cosa de estas. Si hay en mercado, la compra y la vende. Digo, y tú ganas el dinero. Si no hay, pues te vas a comprar otro regalo, porque es Navidades. No vas a esperar 3 meses a hacer un regalo de Navidades. Por tanto, fijaros que aquí dejas de ingresar esta cantidad. ¿Sí? Y eso hizo que la gente quisiera, bueno, todo el mundo que vendía esto, si hubiera podido, hubiera comprado muchas más, porque todas las hubiera vendido. Bueno, es una exageración todas, si hubiera comprado infinitas, seguramente no. ¿Vale? Pocos años después, seguramente inspirado por el éxito, Sony decidió hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Esta es la PlayStation 1. Y esto fue un fracaso brutal. Miles de problemas, no voy a meterme en el caso. El resultado final es que las vendían originalmente a $99 y yo esta la compré por $20. Así que se tuvieron que saldar todas. La gente sobrecompró, había demasiada cantidad, la calidad era bastante mala, dio muchos problemas, etc, etc, etc. Al final, había tantas en el mercado que la gente tuvo que venderlas a precio de saldo y perdió dinero. ¿Sí? Que es este caso de aquí. La pregunta es, ¿cómo controlas esta cantidad y la otra cantidad? ¿Cuál es la cantidad óptima a comprar?
Pues la cantidad óptima contral es un trade-off de dos costes. ¿Vale? Un coste que es el coste de understock, que es lo que pierdo por comprar menos que la demanda, y el coste de overstock, que es lo que pierdo por comprar más que la demanda. ¿De acuerdo? A este punto le voy a llamar CU y a este punto le voy a llamar CO. Y lo que dice la teoría, resumidamente, si tú haces todos los cálculos, que los tenéis aquí, no, si alguien quiere verlo, pues tiene que tener esta fórmula de aquí, es esta fórmula de aquí, digo que es la que yo he puesto, después tiene que hacer una integral, hace una derivada de la integral, bla, 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 bla. Al final te sale esta fórmula de aquí. Sí, esta fórmula de aquí es la que yo voy a explicar. Resumidamente, tienes que cubrir un porcentaje de la demanda igual a CU dividido entre CO más CU. ¿De acuerdo? Fijaros que este número tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Y lo que te dice es que tú tienes que cubrir un porcentaje de la demanda igual o superior, que nadie me, porque se me voy a pifiar, o superior a lo que sale de esta ratio. Nada más. ¿Por qué? Pues porque lo que te está diciendo en el fondo es que quieres cubrir una cantidad de clientes que te estén dando suficiente dinero cada uno de ellos por lo que sale aquí. Esto es lo que te da cada cliente que realmente vendes, esto es lo que pierdes por cada cliente que no eres capaz, digo, que te sobra, que te has pasado comprándole de más. ¿Sí? Vamos a verlo a través de un ejercicio, porque seguramente con un ejercicio os va a quedar más claro. Y para el ejercicio vamos a empezar el enunciado que pone enunciado 1, que es el enunciado 1 del problema, de este problema. Y fijaros que dice, un familiar suyo vende ventiladores, la mayor parte de las ventas las hace en los meses de verano. Hace una sola compra de ventiladores cada verano a un costo de 10.000 pesos por unidad y los vende a 15.000 pesos. Por tanto, fijaros que el beneficio es 5.000. Por tanto, el coste de understock es 5.000, que es lo que pierde en el hipotético caso de que venga un cliente y no tenga el ventilador para comprarlo. Los que no vende al final del verano se ponen en oferta a 7.000 pesos. Por tanto, en realidad las pérdidas por 90 son de 3.000. ¿De acuerdo? Y eso significa que el coste de overstock es 3.000. Y se venden prácticamente todos. A continuación se listan las cantidades de ventiladores vendidos durante los últimos 10 veranos. Esta cantidad de aquí. Y ahora olvidémonos de la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con una distribución empírica, que es el caso que hay aquí. Entonces, fijaros que dice, suponiendo que la demanda de ventiladores sigue una distribución normal, bla, 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 con base en los 10 valores observados de la demanda anterior, forma una distribución empírica de probabilidades de la demanda de verano y calcule la cantidad óptima de ventiladores. Por tanto, voy a empezar haciendo esto.
Muy bien. ¿Qué es una distribución empírica? Una distribución empírica es considerar que esos valores de ahí son la demanda, la probabilidad de demanda que hay. Por tanto, fijaros que lo que te está diciendo es que la probabilidad de que las ventas sean 10 es 1 entre 10 casos, la probabilidad de que las ventas sean 20 es 1 entre 10 casos, la probabilidad de que las ventas sean 30 son 3, 4 en realidad, la que sea 42, la que sea 51 y la que sea 61. Así que vamos a ir al Excel y vamos a intentar poner estos números. Y vamos a poner las demandas. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y ahora el porcentaje de veces que pasa eso es un 10%, un 10%, un 40%, un 20%, un 10% y un 10%. ¿Sí? Eso lo he hecho mirando los datos que tenéis aquí. Simplemente he hecho un conteo. ¿De acuerdo? Eso es una distribución empírica. Por tanto, yo creo que el fenómeno sigue estos valores de aquí. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ahora, voy a hacer la probabilidad acumulada. Es la probabilidad de que sea el valor indicado o uno inferior. Por tanto, fijaros que la probabilidad acumulada siempre tiene que dar 100%. Para aquellos de vosotros que se acuerden de estadística, generalmente se utiliza esto, f de x minúscula y f de x mayúscula. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que dice es que se tiene que cubrir una probabilidad. Lo que dice la fórmula de Nussbaum es que se tiene que cubrir una probabilidad o un porcentaje de la demanda igual a C de undercost, overcost, undercost. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que el undercost era 5.000 y el overcost era 3.000. ¿Sí? Bueno, pues la probabilidad que tengo que cubrir es 5.000 dividido entre 5.000 más 3.000. Un 62,5%. Eso es lo que me dice. Tengo que comprar lo suficiente para satisfacer al 62,5% de mis clientes. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ha quedado claro hasta aquí el cálculo? Muy bien. No me he metido en mucho detalle en cómo he calculado el overcost y el undercost. Lo único que tenéis que mirar es el valor de lo que ganáis y el valor de lo que perdéis. Ya está. Sí que quiero entrar en un pequeño detalle ahora con esto, porque si os fijáis, este número, este 62,5%, no está aquí. No está aquí. Hay 30, que es el 60%, hay 40, que es el 80%. Y si os fijáis en la explicación que yo he hecho, en la lámina que yo he hecho, si soy capaz de entrar, que ahora me está protestando, fijaros que aquí pone un porcentaje de la demanda igual o superior. ¿Sí? Igual o superior. Muy bien. En el caso en que la distribución estadística sea continua, como por ejemplo la distribución normal, siempre se va a poder cumplir con el igual. Siempre. Pero en este caso concreto, que tenemos una distribución estadística empírica, no se va a poder cumplir. No se va a poder cumplir porque si os fijáis, solamente tienen sentido el 10, el 20, el 60, el 80, el 90 y el 100.
Por tanto, este valor de aquí no aparece en esta columna, en la de probabilidad acumulada, y por tanto, siguiendo lo que yo he explicado en los apuntes, se tiene que quedar uno con el igual o superior. Por tanto, la respuesta sería esta. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, como sé que por mucho que no tengáis dudas y por mucho que yo lo explique, porque lo explico cada semestre, alguien me va a contestar otra cosa, voy a enseñar que no es verdad. ¿De acuerdo? Por tanto, si ahora alguno de vosotros, creo que los chilenos le llamáis porfiado, si alguno de vosotros es tan porfiado como para creer que el profesor le engaña porque le gusta engañar, tiene que seguir con la explicación. Para aquellos de vosotros que no seáis porfiados o que simplemente creáis a pie juntillas lo que diga el profesor, tenéis que seguir con la explicación porque voy a explicar algo que os va a utilizar, que vais a utilizar para más cosas. ¿Sí? Por tanto, no es que sea solamente por mí, vamos a hacerlo para que sirva para todos, para la gente que es tan porfiada que va a escoger un valor entre 30 y 40 y para la gente que realmente quiere aprender algo aparte de eso. Josefa. Profe, ¿esto Dime. es una respuesta a qué pregunta? ¿A la cantidad óptima de ventiladores que hay que comprar? Exactamente, hay que comprar 40. Ah. ¿Vale? Entonces, hay gente que dirá, no, pero tengo que comprar el 62,5%. Entonces, como el 62,5% está entre 30 y 40, serán 30 más 2,5 dividido entre 20 por 10. ¿Sí? Alguno de vosotros me diría que hay que comprar 31,25 ventiladores. Dime, Josefa. Aquí tendría como 40 ventiladores y como que quedaría el 80% de mis clientes felices y el resto como que No, esperen. no. Yo he comprado 40 ventiladores y con eso aseguro que el 80% de veces voy a satisfacer a mis clientes, que no al 80% de consumidores. Yo estoy asegurando que satisfago, si queréis aquí en vez de satisfacer a mis clientes, el 62,5% de los periodos no tengo problemas de ruptura. Queréis ponerlo con más detalle. Ya. ¿Vale? Pero básicamente lo que tú estás calculando es la cantidad o el porcentaje del experimento, de la función de distribución estadística que te interesa satisfacer. ¿Vale? Y eso lo explicaré de nuevo de otra manera cuando explique el caso con variable continua. Por tanto, no te preocupes que eso aún me queda, aún lo voy a ver. ¿Vale? Dime, Brian. ¿Cómo lo sacó? ¿El qué? ¿Cómo saqué el 31,25 o cómo saqué el 40? Brian, por favor. ¿El qué? El 5.000. Este 5.000, ¿de cómo lo saqué? Pues tú los vendes a 15.000 y te cuestan 10.000. Por tanto, ¿cuánto ganas? 5.000. ¿Cuánto pierdes si no eres capaz de vender? 5.000. De eso lo he sacado. ¿De acuerdo? Otra diferencia. Y el 3.000 es que tú los compras a 10.000 y los saldas a 7.000. Por tanto, has perdido 3.000. ¿Sí? ¿Brian? No te escucho, solamente oigo ruido. Tengo que imaginarme lo que me has pedido. ¿Podrías intentar enfocarte el micro un poco mejor? ¿De dónde he sacado esto? Sí, ahora un poco mejor, dime. La probabilidad del 0,625 es del CDU. ¿Es esta fórmula? Ya. ¿Algo más? Eso es más agresivo. Vale. Y ahora, este valor de aquí, de 31,25, básicamente he dicho, si 30 son 0,6 y 40 son 0,8, ¿cuánto es
0,625. ¿De acuerdo? Y ahora, vamos a ver los costos. Fijaros que si yo compro comprando 40, lo que sucederá es lo siguiente. Un 10% de veces la demanda será 10. Y el 10% de veces que la demanda sea 10, lo que pasará es que tendré overstock de 30. ¿De acuerdo? Y ahora, un 10% de veces, la demanda será 20. Dime. Dime. ¿Por qué un 10% de la demanda será 10? Porque es lo que dice esta tabla de aquí. Que la demanda es 10, una de cada 10 veces, la demanda es 20, una de cada 10 veces, la demanda es 30, 4 de cada 10 veces, que es lo que hemos sacado de esto de aquí. Es lo que hemos sacado como puso el 40 al lado, creí que estaba hablando del 40. ¿De 40 qué? De 40, que la demanda es 40. Y fíjate que 40, ¿cuántas veces pasa aquí? 1 y 2. Y aquí hay 10 números. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Pues una distribución empírica es la que se extrae considerando que esto es todo lo que puede pasar y que pasa con esta frecuencia. ¿Sí? Por tanto, lo que te está diciendo es que la probabilidad de que sea 10 es de un 10% y la probabilidad de que sea 50, como solamente hay un 50, pues es 1 entre 10, un 10%. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad empírica. Entonces, una vez tienes eso en cuenta, fíjate que tú sabes que un 10% de veces la demanda es 10, por tanto, como tú has comprado 40, tendrás overstock de 30. Un 10% de veces la demanda es 20, tendrás overstock de 10. Un 10% de veces la demanda será 30 y tendré overstock de 10. Bueno, un 10% no, un 40% de veces, porque fijaros que ahí tenemos el 0,4 que tenemos aquí. Ahora, un 20% de veces la demanda será 40, no tendré stock, no tendré over ni under stock. Y ahora un 10% de veces la demanda será 50 y tendré under stock de 10. Y un 10% de veces la demanda será 60 y tendré un under stock de 20. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer este cálculo, solo por el ejercicio. El 10% de veces, la demanda será de 40, tendré un overstock de 30 multiplicado por el coste de overstock. Un 10% de veces, tendré un overstock de 20 por el coste de overstock. Un 40% de veces, tendré un overstock de 10 por el coste de overstock. El 20% de veces, no tendré ni overstock ni understock. El 10% de veces que tendré un understock de 10, el 10% de veces que tendré un understock de 20. Y ahora, ¿cuál es el coste total? El coste promedio. Pues es la suma de estos costes. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Por tanto, en promedio, el coste de un año entre overstocks y understocks será de 42.000. Y yo digo que ese es el coste mínimo. ¿De acuerdo? Porque podríais hacer el mismo ejercicio con cualquier otro número. Y, por ejemplo, para que lo veamos, yo voy a hacer el mismo ejercicio con 31,25. Fijaros que ahora el overstock pues será menor, será 21,25. El overstock aquí será menor, será 11,25. Aquí será menor, será 1,25. Aquí la demanda será 40, por tanto tendré
understock, pues 8,75, la diferencia entre 40 y 31,25. Aquí tendré understock 18,75 y aquí tendré understock 28,75. ¿Vale? Fijaros que básicamente estoy haciendo el mismo cálculo, pero en vez de suponer que compro 40, suponer que compro 31,25. Y aquí estoy mirando todas las alternativas. ¿De acuerdo? Y ahora, para que se vea más claro, voy a tapar este cálculo y voy a volverlo a hacer, pero con esto. 10% understock de overstock de 21,25 por el coste de overstock. 10% por overstock de 11,25 por el coste de overstock. 40% por overstock de 1,25 por el coste de overstock. 20% de understock de 8,75 por el coste de understock. 10% de 18,75 de understock multiplicado por el coste de understock. Fijaros que en el fondo estoy calculando un costo promedio año a año. Habrá años de 10, años de 20, años de 30, años de 40, años de 50, años de 60. Y lo único que estoy haciendo es evaluar el 10% de veces que pasa esto, pagaría esto. El 10% de veces que pasa esto, pagaría lo otro. ¿Sí? Y ahora, si hago esta suma, coste promedio, fijaros que el valor ha sido 43.750. Y antes me ha costado 42.000. ¿Sí? Por tanto, lección. Punto número 1. Si la distribución no es continua, como las distribuciones empíricas, siempre el primero con probabilidad acumulada igual o mayor. Ese es el valor crítico de lo que quiero comprar. ¿De acuerdo? Si la distribución estadística que os dan es una distribución como la distribución normal, pues entonces será justo en igual. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que teníamos que mirar con este ejemplo. Y lo segundo, siempre puedes sustituir los valores de una cantidad de compra y ver cuánto cuesta. ¿De acuerdo? Siempre puedes hacer eso. ¿Y qué tienes que hacer? Pues probabilidad de que suceda un valor, multiplicado por el coste de overstock o de understock, dependiendo de lo que te salga, por el número de unidades de overstock o de understock. Y haces una suma para cualquier valor. Y así puedes evaluar el proyecto, digo, lo que te cuesta. ¿De acuerdo? Esto es importante porque hay algunos ejercicios que te dicen, la empresa ahora hace esto, ¿y cuál es el valor óptimo? ¿Cuánto se ha ahorrado? Pues tienes que ver cuánto costaba antes, cuánto cuesta ahora y hacer la resta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ¿y qué pasa si la distribución es continua?
¿Qué pasa si la distribución es continua? Bueno, pues lo que pasa cuando la distribución es continua es que recordad que una distribución continua, por ejemplo, yo voy a utilizar la normal, que es la que normalmente explicamos en el curso, la que normalmente hacemos en el curso. Pues en una distribución continua lo que pasa es que tú tienes un área. Y esta área, la área de las probabilidades, suma 1. ¿De acuerdo? Pues lo que tienes que buscar es el número o el valor que asegura un cumplimiento de esa área que tú estás buscando. Por ejemplo, en el ejercicio que estábamos haciendo aquí. Suponiendo que la demanda de ventiladores sigue una distribución normal con media y desviación estándar como la indicada. Por tanto, fijaros que aquí tenéis una media de 34 y una distribución estándar de 14,29. Por tanto, esto es como decir que esta curva es de n24 y varianza 14,39 al cuadrado. Tenéis que buscar un valor que diga que el área que queda aquí abajo esta área es un 62,5%. ¿De acuerdo? Y esto no es... depende de cómo lo hagáis. Originalmente esto se hacía a través de unas tablas. ¿Sí? Ahora se puede hacer a través de Excel. Yo voy a intentar explicar la manera habitual de explicar esto cuando lo hacéis con tablas. Creo que ahora mismo el Excel tiene una técnica un poco más depurada para hacerlo, pero yo lo voy a explicar igualmente así porque cuando lleguemos dentro de la semana que viene, cuando veamos el problema más complejo, Excel no lo tiene implementado y vosotros vais a tener que implementar la teoría. ¿De acuerdo? Generalmente la tabla, esta distribución y estas tablas de probabilidad acumuladas se hacen en una única distribución normal, que es una distribución normal con media 0 y varianza 1. ¿De acuerdo? Y entonces tú lo que buscas en esta distribución es un valor que se conoce como el valor Z, que deja esta área cubierta. Y ahora, este valor Z está tabulado, las computadoras saben calcularlo, lo podremos mirar en el Excel dentro de un momento, si recuerdo cómo ponerlo, y si no lo miraremos en Google para que encontréis la fórmula. Os da el valor de Z que vosotros queréis, ¿vale? Pero este valor de Z es de esta normal. Y vosotros lo queréis de otra normal. Lo queréis de una normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado que dependen del problema. Por tanto, en este caso concreto, la media, la mu es 34 y la sigma es, si no recuerdo mal, 14,29. Por tanto, si yo tengo esta Z de esta distribución estándar, que es una normal, bla, 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 esta Z en una distribución como esta Z de aquí, este número, equivale a mu, a la media, más Z por sigma. Por tanto, fijaros que generalmente lo que se hace es buscar esta Z en una tabla o en Excel. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ir al Excel. Esto de aquí no cambia, esto sigue siendo igual. Y como no cambia, lo dejo tal cual. Tenemos que cubrir una probabilidad de 0,625. Y ahora lo único que sabemos es que la distribución, en vez de cumplir esta tablita de aquí, que teníamos antes, que era una distribución empírica,
Lo que sabemos es que es una normal, media 34 y con desviación estándar 14,28. ¿Sí? 14,29. Y ahora lo que tenemos que buscar es la fórmula de Excel que me da la Z, distribución normal, estandarizada, .n. Eso cada uno tendrá la fórmula que toque. Y ahora fijaros que me dice el valor de Z, por tanto yo lo que quiero es la inversa a esta. Yo querría un valor de Z que asegura ese 0,625. Por tanto, yo lo que voy a necesitar es la distribución normal inversa, la probabilidad que quiero cubrir, que es este 0,625, la media de 0 y la desviación estándar de 1. Vale, y ahora esto es la Z. Voy a volverlo a escribir aquí, para no os preocupéis. Y ahora el valor que busco, la Q que busco, el equivalente al 40 que he puesto antes, es mu, la media, más Z por la desviación estándar. ¿De acuerdo? Esta es la forma antigua de hacerlo. Era como se hacía cuando uno no tenía una computadora. Ahora que tenéis una computadora, el valor que busco es casi lo mismo. Pero aquí en vez de 0 pones mu, la media, y aquí en vez de 1 pones la desviación estándar. Por tanto, fijaros que es más fácil que este cálculo de aquí que hemos hecho antes. Ahora, simplemente, como toda la información asociada a la distribución estadística está aquí, lo que tengo que utilizar es la fórmula, que es distribución normal, inversa, la probabilidad que quiero. Fijaros qué es lo que pone aquí, la probabilidad que yo quiero, la media, que es 34, y la desviación estándar, que es 14,29. Voila, sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacer un pequeño repaso porque esto puede ser que alguno se haya perdido, básicamente porque yo no soy profesor de estadística, así que hace mucho que no doy estadística, así que a veces me olvido de lo que la gente sabe o no sabe de estadística. ¿De acuerdo? A efectos prácticos, en el Excel se hace automáticamente y entiendo que vosotros lo habéis hecho o en Excel o en R, no creo que lo hayáis hecho manualmente. ¿Sí? Lo que yo he calculado es, al calcular esto, es la probabilidad de la distribución que quiero cubrir. ¿De acuerdo? Por tanto, yo he dicho que el área total del problema, que es un 100% de la normal, yo, en este caso concreto, quiero cubrir el 62,5%. El 62,5%. Eso es el área que yo busco satisfacer. Es la que me interesa, económicamente me interesa. Los otros son tan poco probables que normalmente representan un gasto. No me dan lo suficiente por lo que me cuesta las veces que no lo vendo. Por tanto, yo quiero cubrir solamente un 62,5% de las ventas. Para ello, tengo que buscar en una distribución normal de media muy varianza sigma cuadrado, qué valor de estos, qué valor en este eje de X, donde esta recta que yo he puesto en medio es el 34, es la media, qué valor cubre al 62,5%. Y para ello lo que tengo que hacer es distribución normal, inversa,
de la probabilidad, la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Ese valor es el que me asegura el equivalente a la tabla numérica que yo he hecho antes. Lo que pasa es que como la distribución es continua, pues puedo llegar al 62,5% clavado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo más o menos claro? Fijaros que el resto de ejercicios son iguales, ¿eh? El otro ejercicio que hay aquí es exactamente lo mismo. Un caso en el cual tenéis una demanda discreta y entonces en la demanda discreta hay que buscar justo igual o superior, y un caso que es una distribución normal. Y en el caso de la distribución normal lo que hay que buscar es el valor crítico para esa probabilidad. Dime, Profe, dime, Josefa. ¿Qué? es que... Ay, me perdí. Espera. Es que, ¿cuál era la diferencia entonces entre el Z, o sea... Vale. El Z es un normalizado. El Z es un normalizado. Quiere decir, hay muchas operaciones con la ley normal que no se pueden hacer porque no están tabuladas para todas las leyes normales del mundo. ¿Sí? Entonces, lo que está es tabulada la ley normal de media cero y varianza 1, que es esa, la de arriba. Y existe una forma para pasar de la de arriba a cualquier otra. Y esa forma de pasar de la de arriba a cualquier otra es la fórmula de mu más z multiplicado por sigma. Entonces, internamente lo que hace Excel cuando tú le pones esto, esta fórmula de aquí, cuando le pones esta fórmula de aquí, con la media y la desviación estándar y esta probabilidad, él internamente lo que hace es primero calcula esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Obtiene esta z, y esta z es el valor que deja al 62,5% de la distribución por debajo en la ley normal de media 0 y varianza 1, y luego la transforma con esta fórmula en el valor que tú buscas en la distribución que a ti te interesa. Y la distribución que te interesa a ti es la distribución de la ley normal con media 34 y varianza, desviación estándar elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué soy tan insistente en esto? Porque yo podría haberos explicado directamente esto de aquí. Yo os podría haber explicado esto directamente. Pues porque la semana que viene, cuando vuelva a explicar otra cosa, esta operación de aquí, que yo acabo de eliminar, estos dos pasos que yo he acabado de eliminar, los vamos a tener que hacer obligatoriamente. Y como los vamos a tener que hacer obligatoriamente, mejor que os lo explique ya, que aquí es más fácil. ¿Sí? Porque básicamente es simplemente una transformación, es un cambio de escala. Esto que está haciendo aquí es básicamente un cambio de escala. ¿Sí? Dime, Josefa, ¿te ha quedado más o menos claro? Sí, pero ahora tengo otra duda. Vale, Que la otra duda, dime. Este valor que busco, ¿qué es? Es el número de unidades que yo quiero comprar. O sea, tu demanda es, la que tienes aquí, ¿vale? Tú quieres saber cuántos ventiladores vas a comprar. Si supieras cuál va a ser la demanda de ventiladores durante el año 2021, no tendrías que hacer nada. Entonces, como tú no sabes cuál es la demanda de ventiladores que vas a tener en el 2021, te ves obligada a considerar lo que te puede pasar. ¿Y qué te puede pasar? Pues puede ser que compres de más o puede ser que compres de menos. ¿Sí? Pero Si no se compras de supone más, dime. que habíamos dicho que iba a ser 40. En el caso en que la distribución sea discreta. Si tú haces este cálculo suponiendo que la distribución es discreta, comprarías 40. Bueno, perdón, eso está aquí. Creo que era otro ejercicio, ¿no? Me confundí. Vale. Este de aquí. Si es la distribución empírica, entonces comprarías 40. Pero si tú crees que la distribución real es una normal con media y desviación estándar, como la indicada aquí, con media 34 y desviación estándar 14,29, entonces el cálculo que tienes que hacer es el de la normal. Ya. ¿Sí? Hay un cálculo en el caso en que sea discreta,
que es que tienes que mirar todas las probabilidades, hacerte tu tabla, ver el acumulado y quedarte con la primera que es igual o superior. Y otro cálculo diferente, que es el segundo que he hecho, que es este de aquí, que es en caso en que creas que los datos siguen una distribución normal. Y entonces sale otro problema. ¿Sí? Lo que te estoy explicando no es, a ver, más que resolver este ejercicio concreto, yo lo que quiero es que veas todas las alternativas que hay. Y las alternativas que hay son que puede ser que te den una distribución discreta o puede ser que te den una distribución continua. ¿Cómo operas? Dependiendo. Si es una distribución discreta, tienes que operar de una manera. Y si es una distribución continua, tienes que operar de otra manera. Porque son distribuciones diferentes. ¿Vale? En la ley normal, pues básicamente te puedes ir a la tabla, a Excel, y Excel tiene una fórmula que te permite hacer ese cálculo de forma automatizada. Y tú no tienes que hacer nada. Pero en el caso de una distribución discreta, que es una distribución empírica, que es la tuya, que has visto tú con tus datos, pues entonces te ves obligado a detectar tú la distribución. ¿Sí? Y como te ves obligado a detectar tú la distribución, vas a tener que hacer la tabla. La pregunta dependerá de qué es lo que yo te pida o qué datos te dé. Si te doy datos discretos, números concretos que dicen la demanda ha sido tal, 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 pues vas a tener que hacer el cálculo discreto. Si te doy una distribución estadística, entonces vas a tener que hacer el cálculo de la distribución estadística. Por ejemplo, fijaros que en este problema de aquí, los datos, que es el control que tenéis que hacer para aquellos que ya queréis empezar, los datos que os doy son una distribución normal, ¿cierto? Entonces, como los datos que os doy son una distribución normal, el cálculo que tenéis que hacer es el de la distribución normal, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Este es el cálculo que tenéis que hacer. Pero si yo os hubiera dado una tabla diciendo que las ventas de los últimos 5 años fueron A, B, C, D y E, como va a ser el ejercicio que os voy a enviar por correo electrónico mañana, entonces el cálculo que tendríais que hacer es este. ¿Sí? Porque lo que os interesa es este número, que es el mismo que en el otro. Pero como los datos son diferentes, el cálculo que hay que hacer es diferente. ¿Más claro? ¿Sí, Josefa? Sí, profe, gracias. Perdona porque a veces, como voy así un poco atolondrado, a veces me despisto. Intentar dividir un poco mejor qué ejercicio y cuándo acabe y cuándo empieza otro, cuándo acabe y cuándo empieza otro. Pero son 2 ejercicios diferentes. 2. ¿Vale? Uno, o sea, no son 2 ejercicios diferentes, son el mismo ejercicio con datos diferentes. Entonces, dependiendo de los datos, dependiendo del cálculo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Ya, gracias, Vale. profe. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues id contestando el ejercicio. Tenéis hasta las 2:15, 2:20 para entregar. Yo voy a estar por aquí hasta las 2:10. Voy a estar 5 minutos más por si tenéis alguna pregunta. ¿De acuerdo? Y si no tenéis ninguna pregunta, pues gracias por venir. Nos vemos la semana que viene, que es el último día de clase. Hasta luego.